El impactante regreso del millonario descubre lo inesperado que cambia todo en su hogar. Miguel llegó a su pueblo natal con el peso del mundo sobre sus hombros. Después de años construyendo un imperio en la Ciudad de México, el hombre de negocios exitoso vio cómo la bulliciosa urbe que una vez lo vio triunfar quedaba atrás. A medida que el coche avanzaba por las calles de tierra, los recuerdos de su infancia lo golpeaban como olas, pero en lugar de calidez, sentía el frío del desasosiego. La casa familiar, una vez vibrante de amor y risas, estaba ahora en decadencia, el deterioro visible como un espejo de su realidad interna. Sus padres lo esperaban con ansias, pero la mirada de su madre, tan esperanzada como agotada, le provocaba un nudo en el estómago. Su padre, un orgulloso veterano marcado por las deudas y la frustración, se mostraba a la vez solitario y desafiante. Miguel no podía evitar reflexionar, ¿qué valía su éxito si no podía salvar el hogar que lo había visto crecer? Su fortuna parecía insignificante ante la posibilidad de perder lo que siempre había considerado su refugio. «Ya no eres el mismo, Miguel», murmuraban algunos al verlo regresar. Las voces despectivas a su espalda se hicieron más presentes a cada paso que daba en el pueblo. La incertidumbre de ser juzgado por aquellos que había dejado atrás le pesaba más que cualquier carga financiera. Se preguntaba si su estatus lo haría visto como el vendedor de ilusiones, un extraño que había traicionado a su gente por un sueño. Mientras caminaba por las calles que una vez fueron suyas, los aromas familiares de las tortillas recién hechas y el eco de risas lejanas resonaban en su mente, pero la angustia no se disipaba. La lucha interna entre su vida de éxito y las carencias de sus padres se convertía en un tormento constante. ¿Es realmente esto lo que quería?, se cuestionaba. Miguel sabía que su dinero podría aliviar las penas de su familia, pero a costa de su propia identidad sitiada por un pueblo que sentía que había abandonado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viejo amigo que apareció en su camino, un líder comunitario con un pasado común, le lanzó un ultimátum desgarrador: o das la cara por tu familia y tu pueblo, o serás recordado como el que se olvidó de dónde vino. Esa fue una parte dolorosa, una balanza en la que los recuerdos de la infancia chocaban con una realidad cruda. Miguel sintió que su corazón le golpeaba, entre la lucha por mantener su estatus y el deseo de ser reconocido por las raíces que lo formaban. Mientras las revelaciones de su madre sobre una historia olvidada lo iban sacudiendo, la presión aumentaba. Los secretos ocultos y las tensiones no resueltas comenzaban a materializarse, desnudando viejas heridas. La angustia se transformó en desasosiego, y en medio de todo ese caos, Miguel comenzaba a dudar de la validez de su éxito. La lucha por arreglar su familia se tornaba cada vez más complicada, y él se daba cuenta de que el camino que había tomado podría no traer la paz que tanto anhelaba. Dudaba si podría encontrar respuestas en medio de la tormenta emocional que lo arrebataba. La necesidad de reconciliar su vida profesional con su identidad familiar se tornaba cada vez más urgente, mientras las sombras del pasado se acercaban. En el horizonte, se perfilaba un futuro incierto, borrón donde su historia apenas comenzaba a escribirse. Miguel se sentó en el viejo banco de la plaza, observando a la gente pasar con un aire de nostalgia y añoranza. Los niños reían mientras jugaban, ajenos a la lucha interna que él enfrentaba. El aire estaba impregnado de felicidad, pero él no podía evitar pensar en las decisiones que debía tomar. A su alrededor, la vida continuaba, pero para él era como si el tiempo se hubiera detenido, asfixiado por la presión de sus responsabilidades. Le daba vueltas a las palabras de su amigo, cada vez más pesadas en su mente: das la cara por tu familia. Ese reclamo resonaba con una verdad desgarradora.
La imagen de su madre, frágil y con los ojos llenos de anhelos, se interponía entre él y la idea de ser solo un hombre exitoso. Tenía el poder de cambiar el rumbo de su familia, pero ¿a qué costo? ¿Estaba dispuesto a renunciar a lo que había logrado para sanear un pasado que nunca dejaría de perseguirlo? En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que su éxito no era tan sólido como había creído. La estabilidad financiera y la admiración desde lejos no bastaban para llenar el vacío emocional que lo atormentaba. Recordando su infancia, comprendió que lo que realmente lo satisface era la sensación de pertenencia, un elemento que había descuidado en su ascenso al triunfo. Había construido un imperio, sí, pero también había levantado muros entre él y su familia. Tomó un sorbo de café, el sabor amargo le recordaba a los años de trabajo duro, esfuerzo y sacrificio. El mismo sabor que ahora enfrentaba por primera vez con dudas. ¿Podía regresar? Puede que no pudiera cambiar lo que había hecho, pero tenía la opción de cambiar lo que estaba por venir. Decidió que empezaría acercándose a su madre, buscando entender las verdades que emergían como fantasmas. Abordaría la historia familiar con cada detalle, por incómodos que fueran. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexionaba sobre su enfoque. No se trataba solo de la restauración del hogar familiar, sino de la reconstrucción de su propio ser. Se sentía como una hoja en blanco, lista para empezar de nuevo, pero sin saber dónde dibujar la primera línea. La búsqueda de su identidad perdida exigía un esfuerzo que jamás había imaginado tener que enfrentar. La noche llegó, y con ella, más incertidumbre. En su habitación, rodeado del silencio, sus pensamientos se desbordaban. Había rumores de un proyecto de revitalización en la comunidad que su amigo había mencionado. Miguel sintió un impulso, una chispa que lo empujaba a actuar. No estaba preparado para ser el Salvador, pero quizás podría aportar algo significativo. Tal vez su experiencia pudiera ser valiosa, uniendo sueños con raíces. Esto podría ser la plataforma que necesitaba para reanudar las conexiones perdidas y validarse nuevamente ante sus propios ojos. En su interior, la determinación empezaba a tomar forma. Había llegado el momento de confrontar sus miedos y responder a su propia historia. La mañana siguiente lo encontró dispuesto, preparándose para plantear su visión ante la comunidad. Sin embargo, en el instante en que iba a hacer su propuesta, se encontró con una resistencia inesperada. Miradas frías y murmullos se cruzaron por el aire. La sensación de ser examinado lo invadió, y el temor a ser el blanco de críticas lo asaltó. ¿Sería suficiente su deseo de redención? Una figura conocida emergió de entre la multitud, dispuesta a cuestionar sus intenciones. Miguel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Sería este el momento decisivo o el principio de un nuevo tormento personal? Era hora de descubrirlo, y la tensión crecía. ¿Podría realmente ser capaz de dar ese primer paso, de levantarse y enfrentarse a su propia historia? El murmullo se intensificó en el aire mientras el rostro de Miguel se encontraba con el de Claudia, una antigua amiga de la infancia. Ella había sido quien se alejaba con más frecuencia, librando sus propias batallas, pero nunca dejó de alzar la voz cuando se necesitaba. Su mirada, cargada de incredulidad y juicio, lo atravesó. Miguel sintió que el estómago se le revolvía, ese encuentro no era lo que había anticipado para su regreso. Claudia no perdió tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel? Después de tantos años, ¿vuelves para ofrecer soluciones de alguien que se ha olvidado de dónde proviene? Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría. Aquel ataque verbal inmediato, sin preámbulo, tocó la herida insuficientemente cerrada en su interior. La actividad que había imaginado para validar su renovado propósito se tornó en una peligrosa exploración de sus fracasos pasados. En lugar de huir, sintió que debía reafirmarse. Su mente trabajaba a 1000 por hora, debía transmitir la convicción de sus intenciones sin dejar que el miedo le paralizara. Vine a ofrecer algo, Claudia. Mis habilidades, mi experiencia, y lo que pueda brindar para ayudar a este lugar, dijo, con una voz más firme de lo que sentía por dentro.
Las palabras resonaron, y aunque la respuesta fue silencio, la tensión no animó. Mientras Claudia lo escudriñaba, las miradas de otros comenzaron a sumarse a la de ella. Miguel se dio cuenta de que no era solo un encuentro amistoso, sino la oportunidad de reivindicación que había estado buscando. Eliminar el eco de sus errores del pasado requería algo más que buenas intenciones, sería un proceso doloroso de reingeniería personal y social. En el siguiente momento de reflexión, examinar su propia vulnerabilidad le permitió entender que su trayectoria profesional no era lo que los demás juzgaban, era la conexión emocional la que estaba en juego. La pregunta que resuena, entonces, sería, ¿cómo podría redimirse ante quienes no solo carecían de confianza en él, sino que también le habían visto traicionar sus raíces? La vida de sus vecinos había estado marcada por luchas y sacrificios, y en ese contexto, él era solo un retorno lleno de promesas. Pero lo que no sabía de sí mismo era que su nueva misión podía ofrecer algo más allá de un proyecto. El giro de su propósito se encontraba no solo en rescatar el presente, sino en sanar el pasado, desdibujando las líneas que separaban la ambición de la ternura familiar. Su corazón reverberaba ante la oportunidad de mostrar su valía. Pero para lograrlo, debía enfrentar parte de su propia oscuridad, volver a adentrarse en aquellas rencillas del pasado que le habían resultado incómodas. Era un enigma que se extendía por el laberinto de su mente, con la esencia de su identidad en juego. La comunidad podría no solo cuestionar su retorno sino también ser un espejo que le permitiera confrontar sus errores. Sería un camino lleno de espinas, pero también de lecciones valiosas. Claudia, aún mirada fija, comenzó a atisbar algo en su expresión, un deseo genuino de redimirse. Antes de que pudiera hablar, Miguel le hizo una pregunta que resonaba en su propio ser: ¿qué piensas que podemos hacer juntos para ayudar a nuestro barrio a renacer? La mirada pesada de Claudia cambió, y en sus ojos relampagueó una chispa de algo que podía ser esperanza o escepticismo. La atmósfera se volvió cargada mientras se enfrentaban a una encrucijada, y la posibilidad de retomar un camino común emergía. Mientras todos observaban, la voz de Claudia sería decisiva, y Miguel sintió que su destino pendía de un hilo. ¿Aguantaría la presión o se desmoronaría en el proceso? La respuesta se deslizaba rápidamente hacia el pestañeo de un nuevo comienzo, pero el desafío apenas comenzaba. La expectación en el aire era palpable. Todos los rostros giraban entre el asombro y la incredulidad, y Miguel se dio cuenta de que cada momento contaba. La pregunta que había hecho flotaba en el ambiente, buscando respuestas en la bruma de un pasado que se negaba a desaparecer. La mirada de Claudia, aunque desconfiada, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un camino compartido, un resquicio de entendimiento que Miguel sentía brillante en medio de la densa penumbra de sus recuerdos. Podemos trabajar en talleres de capacitación, en espacios donde la gente pueda aprender habilidades útiles, propuso, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a sus raíces. Contamos con recursos y podemos generar oportunidades. La idea le tomó por sorpresa. No esperaba que en su mente emergieran soluciones de tal envergadura, pero había un impulso genuino que despertaba en él. Claudia ladeó la cabeza, analizando sus palabras. Eso suena bien, pero necesitarás ganarte la confianza de la gente. Tienes que demostrar que lo dices en serio, Miguel. No deberías esperar que todo se haga fácil. Ella le dio un matiz de advertencia. Era cierto, su regreso no bastaba con buenas intenciones. Aceptar la realidad de la desconfianza le planteaba un dilema personal. ¿Estaba dispuesto a poner en juego su reputación? Era un riesgo calculado, pero necesario. Estoy listo, respondió con firmeza. El eco de sus palabras resonaba como un mantra, mientras su corazón impulsaba una creciente determinación. Miguel pensó en todo lo que había aprendido en su vida, las experiencias vividas que lo habían moldeado. Aunque había estado alejado, aquellas lecciones no podrían haberse ido. Las había llevado consigo, escrachando las heridas abiertas, y esta era su oportunidad de aplicar ese conocimiento en algo significativo. Claudia lo observó, buscando indicios de sinceridad detrás de la fachada renovada de Miguel.
La tensión era palpable, el aire cargado con expectativas no expresadas. Cada uno de aquellos ojos que lo miraban representaba un juicio, una historia compartida de incomprensión y dolor por su pasado distante. Decidió, entonces, que la única forma de sanar las heridas sería exponer su propia vulnerabilidad. Sé que he fallado. Quiero que lo sepas. Las palabras salieron de su boca como una confesión, cada una cargada con el peso de la culpa que lo había atormentado. He tomado malas decisiones, pero he aprendido. Ahora quiero poner ese aprendizaje en práctica y crear un nuevo camino. La precariedad de su declaración lo aterraba, pero era un paso necesario hacia la redención. El murmullo pasó de la incredulidad al respeto. Miguel sintió pequeñas grietas empezar a formarse en el caparazón de desconfianza que lo rodeaba. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ganarse su lugar de nuevo, a forjar una nueva narrativa para su vida. Claudia, después de un largo silencio, finalmente aceptó. Vayamos a hablar con los demás. No será fácil, pero debes ser honesto. Tienes que mostrarles que has vuelto con un propósito verdadero. Las palabras de Claudia resonaban en él como un eco de gran significado. No se trataba solo de presentar un proyecto, sino de tender puentes rotos y reconstruir relaciones. Mientras se dirigían hacia el grupo, el pulso de Miguel latía con fuerza. Esta era su oportunidad, la posibilidad de ser el arquitecto de una nueva historia, de verdad y humildad. Cada paso hacia adelante se mezclaba con la pregunta acerca de su propio valor. ¿Podría realmente ser el motor de cambio que tanto anhelaba ser? La imagen de sus antiguos vecinos, mirándolo con esos ojos llenos de dudas, lo desvelaba una inquietud. ¿Sería capaz de enfrentar a sus propios demonios y desarrollar la resiliencia necesaria para volver a intentarlo? La trayectoria se llenaba de espinas y luminosidad, y dentro de su corazón, una decisión crucial se generaba cada vez más fuerte. Esto solo es el principio, pensó. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar. El momento de la confrontación con su pasado se aproximaba, y él sabía que lo más doloroso podría ser lo que le esperaba tras esas puertas abiertas. ¿Sería capaz de superar su historia y transformar el dolor en una fuerza para el cambio? La respuesta permanece difusa, pero el impulso hacia adelante lo empujaba, y Miguel estaba listo para enfrentar su destino. Las palabras de Claudia resonaban intensamente en la mente de Miguel mientras se acercaban al grupo. La expectativa lo envolvía, y una mezcla de ansiedad y emoción lo estimulaba. Había una agonía en la incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. Este era el instante que podría definir su futuro, el momento en el que debía enfrentarse a la mirada crítica de aquellos que una vez consideraron su fracaso inexcusable. Cuando finalmente llegaron, Miguel pudo observar los rostros que había conocido alguna vez. Cada una de las miradas que se cruzaron con las suyas le hablaba de pasado y de rabia contenida, de oportunidades perdidas y promesas quebrantadas. Sin embargo, en la profundidad de esos ojos también existía una pregunta, que lo empujaba a regresar. No es fácil, pensó, mientras se preparaba para abrirse ante ellos. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, su mente tejía un mar de reflexiones sobre el significado de ser realmente honesto. Las palabras que había ensayado en su mente parecían huir, y en su lugar, emergían recuerdos de sus propias inseguridades, de la imagen de sí mismo que había intentado construir a pesar de su tumultuosa historia. Decidió iniciar con la verdad desnuda. No espero que todos me perdonen. No tengo derecho a exigirlo, pero creo que este es el momento de ser valiente. Se los debo, se dijo, mientras respiraba profundamente. Con cada frase, Miguel sentía que la carga de su pasado se aligeraba un poco, como si una niebla densa comenzara a disiparse. Mientras hablaba, sus palabras reverberaban en aquellos corazones heridos, pero sabía que necesitarían pruebas tangibles, no solo promesas vacías. Entonces, la idea de los talleres de capacitación cobró vida en su mente. Miguel compartió su visión, explicando cómo cada uno podría beneficiarse al adquirir nuevas habilidades que les permitieran reponerse y avanzar independientemente.
Esto no es solo para mí, enfatizó. Es para todos nosotros. Ustedes tienen la capacidad de construir su propio futuro y quiero ayudar a que eso suceda. Su voz sonaba más fuerte de lo que había anticipado. Había una fuerza interna que lo desbordaba, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo que cimentaba su nueva identidad. No obstante, no todo fue acogido con entusiasmo. Algunos reaccionaron con escepticismo, desafiantes en sus expresiones y cuestionando sus intenciones. Miguel absorbió las críticas, cada pregunta hiriente, cada duda. Enfrentaba sus propios demonios, sintiendo que cada reproche resonaba con las decisiones erróneas de su pasado. Pero en lugar de retroceder, canalizó esa incomodidad hacia su determinación. Sabía que su viaje no sería fácil, pero también entendió que cada enfrentamiento lo acercaba más a la aceptación y el perdón de sí mismo. Entre el murmullo de cuestionamientos y opiniones, una mujer mayor, que había sido su vecina de toda la vida, levantó la mano. Su voz temblorosa interrumpió el impas. Miguel, muchos han luchado mucho más que tú. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? La sinceridad de su pregunta hacía eco de una verdad global, y Miguel sintió que no podía escapar de ello. Este era el desafío que definiría su regreso. Su mente giraba, buscando las palabras adecuadas que pudieran resonar con ese dolor compartido. En lugar de defensas, optó por la vulnerabilidad. Porque también he luchado. Tal vez no de la misma manera, pero he caído. He visto el dolor desde otro ángulo, y quiero hacer algo valioso con esa experiencia. A medida que Miguel exponía su compromiso, por primera vez pudo sentir un cambio en la atmósfera. Esa leve apertura, esa pequeña chispa de entendimiento, encendía una llama de conexión. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras el grupo comenzaba a asimilar sus palabras, se dio cuenta de que sus propias emociones eran una fuerza poderosa. Había algo dentro de él que palpitaba con fervor, una urgencia que lo empujaba a avanzar, a no rendirse. La posibilidad de un nuevo comienzo empezaba a tomar forma. Pero la realidad de que todavía había escepticismo y resistencia lo mantenía alerta. Sigo aquí, pensó. Pero esto es solo el principio. La dirección futura empezaba a revelarse en su mente, y mientras sus pensamientos se centraban en estrategias concretas y colaborativas, Miguel vislumbró un desafío aún mayor, demostrar que su cambio era auténtico, no solo una ilusión. ¿Podría realmente crear un espacio donde la desconfianza se reemplazara por confianza? La capacidad de transformar su vida y la de aquellos que había decepcionado estaba entrelazada con una decisión crítica que debía tomar. ¿Estaba preparado para arriesgarlo todo, incluidas sus esperanzas? La respuesta tangible estaba a unas palabras de distancia, pero la reacia amable de lo desconocido lo asediaba. La noche caía, y con ella la carga de lo que vendría, recordándole que la prueba de su transformación estaba aún lejos de resolverse. La responsabilidad y el peso del cambio empezaban a tomar forma, mientras los ecos del pasado lo acompañaban, implacables y desafiantes. ¿La búsqueda de redención aliviaría las sombras que lo seguían? Miguel se encontraba atrapado en una espiral de pensamientos mientras su mente almacenaba la perspectiva del grupo. La interpelación de su antigua vecina retumbaba en su mente. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? La confianza, esa moneda escasa que había acumulado en sus momentos de éxito, se desvanecía al contacto con su pasado. Esta reunión era un campo de batalla emocional, y él tenía la misión de cambiar las reglas del juego. Definió un plan de acción en su mente. Lo urgente era demostrar que su compromiso va más allá de las palabras. Era hora de materializar su propuesta y dar un primer gran paso. Tenía que organizar un taller de habilidades blandas, algo accesible, que pudiera atraer a quienes temían el cambio, a quienes aún se resistían a creer en su autenticidad. Con cada paso que daba hacia su hogar esa noche, Miguel se sentía más decidido. La confianza en sí mismo empezaba a nutrirse de sus propias reflexiones y de la idea de ser un activador del cambio. Al llegar a su apartamento, abrió su computadora portátil con una energía renovada.
Empezó a anotar ideas, diseñar el formato del taller, seleccionar temas como la resiliencia, la comunicación efectiva y la gestión emocional. Esto no solo era un proyecto, era su oportunidad de sanarse y, más importante aún, de permitir que otros realizasen su propia sanación. Miguel se detuvo un momento, sus dedos suspendidos sobre el teclado mientras analizaba lo que había escrito. Sabía que la autenticidad pasaba por el trabajo arduo. Las palabras eran solo el inicio, y su foco debía ser la acción. Decidió que solicitaría la colaboración de un amigo, Juan, un experto en coaching que había ayudado a Miguel en sus momentos más oscuros. La experiencia de Juan complementaría su visión práctica, proporcionando una estructura sólida a lo que él quería lograr. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, un nuevo pensamiento emergió: ¿y si Juan se opone a la idea? Durante el tiempo que habían estado distanciados, Miguel sabía que había dejado de ser el líder que alguna vez fue. El miedo lo invadió hasta el punto de casi paralizarle. Pero apostó por su determinación. Tenía que hacerse valer, demostrarse que podía tomar el control de su futuro. Al día siguiente, inhaló profundamente antes de llegar al café donde había acordado encontrarse con Juan. Se sintió vulnerable, su propuesta era un reflejo de sus últimas batallas. Sin embargo, también era consciente de que esas batallas lo habían moldeado. Juan llegó con una sonrisa, y tras un par de bromas iniciales, Miguel sintió que era el momento de abrirse. «Mira, he estado trabajando en algo, y necesito tu ayuda». Con cada palabra que compartía, el viejo amigo que se escondía en sus recuerdos fue emergiendo, dispuesto a reclamar su lugar. Le habló sobre su experiencia reciente, sobre su deseo de ayudar a los demás y acerca de cómo había planeado un taller. Los ojos de Juan brillaban de interés, pero también de escepticismo. «Claro, te apoyo», dijo Juan, «pero me gustaría saber cómo piensas abordar los temas». No es fácil ganarse esa confianza. La respuesta de Juan le ofreció un alivio momentáneo, pero el desafío se cernía alto sobre él. A medida que conversaban, Miguel comenzó a reflexionar sobre su propia resistencia al cambio y su evolución personal. ¿Acaso esto era un verdadero paso hacia adelante, o simplemente el eco de una venda en lugar de una cura? La presión del tiempo y las expectativas comenzaron a intensificarse en su mente. Este sería el momento de enfrentar también su propio miedo al fracaso, una batalla que no podía eludir. Sin embargo, una vez más, la inquietud lo asfixiaba. ¿Estaba realmente preparado para ser vulnerable frente a los demás, para demostrar la fortaleza que había ganado o, tal vez, para afrontar un nuevo tipo de rechazo? Su determinación se alimentó de esa incertidumbre. Sabía que el camino hacia el cambio no estaba exento de riesgos. Mientras finalizaban la reunión, les quedó claro que la inquietante pregunta de Juan sería el motor de su próximo encuentro. Necesitaba respuestas y Miguel estaba decidido a enfrentarlas, aunque ello implicara explorar la parte más oscura de sí mismo. «Dame tiempo», respondió Juan al llamado de la colaboración. Y así, Miguel sintió como la carga que llevaba empezaba a reconfigurarse. Las palabras aún no eran suficientes, pero había una promesa en el aire, una transformación latente dentro de él. Mientras se retiraba, las dudas y el miedo palpitaban, y con ellos la certeza de que cada respuesta lo empujaría más allá de lo conocido. La sonrisa de Miguel se desvaneció con la salida de Juan. «El momento de la verdad se acerca», pensó, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. ¿Sería capaz de llevar su visión al plano de la realidad, incluso si ello significaba enfrentarse a sus peores temores? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el peso del futuro comenzaba a gestarse, inquietante y desafiante en el aire. Miguel se despertó con el sonido del despertador estridente. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas y, aunque la visión del nuevo día le traía una sensación de esperanza, también era un recordatorio del desafío que tenía por delante. Hoy era el día en que se adentraría más en su propósito, pero esa convicción se entrelazaba con el retumbo de sus ansiedades. Mientras se duchaba, su mente se llenaba de preguntas.
¿Está realmente preparado para ser un guía? La imagen de su pasado como líder resonaba en su mente, pero era diferente. Ahora se sentía más frágil, un poco más consciente de sus debilidades. Con determinación, comenzó mentalmente a formular la estructura del taller. ¿Cómo lograría atraer a participantes que quizás no estaban listos para someterse a una autoevaluación profunda? Al bajar a la cocina, sintió que cada taza de café que servía cargaba más que solo cafeína, traía consigo la necesidad de un renacer. Mientras su mente se enfocaba en la necesidad de un enfoque activo, también se dio cuenta de que se sentía ante un espejo emocional. Desde aquel punto de inflexión, había hablado sobre ayudar a otros, pero ¿quién lo ayudaría a él en este proceso? Se sentó en su escritorio que, aunque desordenado, también era un espacio de creación. Empezó a escribir una lista de los obstáculos que había superado y de los que aún debía enfrentarse. Así, cada tarea parecía más alcanzable, cada tema del taller más cercano a la realidad. Pero entonces se encontró con un dilema: ¿era suficiente su deseo de ayudar si ese deseo provenía de una necesidad de validar su propio crecimiento? Esa pregunta comenzó a gestar incertidumbre. En el camino al café donde se encontraría con Juan, el aire fresco le dio un respiro, legitimando su necesidad de seguir adelante. No obstante, en cada paso, un rayo de duda lo asaltaba: ¿y si lo que intentaba construir se desmantelaba ante sus ojos? La inseguridad se tornó casi tangible, y debió detenerse un momento, respirar hondo y recolocar sus pensamientos. El instante en que se sentaron juntos, la atmósfera se tornó familiar. Juan, siempre perspicaz, notó la falta de confianza en la voz de Miguel. Parece que hay algo más detrás de tu propuesta. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? La pregunta de Juan fue certera, detonando una tormenta de emociones reprimidas. Es que, de alguna manera, siento que estoy intentando repararme a mí mismo a través de ellos. Tengo miedo de no ser un buen guía, confesó Miguel, utilizando palabras que nunca antes había articulado en voz alta. Aquella revelación, aunque aterradora, lo liberó de una carga que había llevado de manera clandestina. Juan asintió, su mirada solidaria instó a Miguel a continuar. Es normal sentir miedo, Miguel. Pero eso también puede ser una fortaleza. El miedo a fracasar puede ser lo que más te acerca a la autenticidad que buscas. La validación de Juan resonó en su interior, modulando sus ansiedades hacia nuevos matices que le permitían ver su vulnerabilidad como una oportunidad de conexión genuina. Con una renovada claridad, Miguel empezó a planear la forma en que presentaría el taller. Las herramientas que utilizaría se convertirían no solo en recursos para otros, sino también en medios de autoconocimiento para él mismo. Durante la conversación, sus ojos reverberaban una determinación renovada. Supo que el camino a la confianza estaba empedrado de verdades incómodas. Mientras se despedían, Miguel sintió que una chispa de autovaloración surcaba sus venas. Hoy empezaré a dar forma a este proyecto, uno que no solo cambiará la vida de los demás, sino también la mía, murmuró para sí mismo. Pero esa noción estaba lejos de ser fácil. En su interior, una voz inquietante decía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. ¿Podría sostener su compromiso frente a la adversidad? Con sus pensamientos agitados, Miguel se sentó nuevamente en su escritorio, decidido a esquematizar el contenido del taller, pero también a preguntarse cómo navegaría la tormenta emocional que se avecinaba. Sus manos temblaban mientras tomaba una hoja en blanco. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero desafío no solo radicaba en construir un taller, sino en convertirse en la persona que su propia vida requería. La pregunta quedó en el aire: ¿sería capaz de mantenerse firme ante la posibilidad de que todo lo que había planeado se desplomara? Y, en la penumbra de su mente, se acurrucaba la certeza de que el miedo y la valentía estaban más entrelazados de lo que creía. El camino hacia su redención personal apenas comenzaba, y en la distancia de sus anhelos, el eco de sus inseguridades resonaba persistentemente. El siguiente día, Miguel se sentó frente a su escritorio, el papel en blanco esperaba, impasible, mientras se lidiaba con su ansiedad.
La cortina se movía suavemente con la brisa, creando un entorno casi zen que le recordaba que los mejores momentos de reflexión eran a menudo los más simples. Sin embargo, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La tarea que tenía delante se sentía monumental, dar vida al día del taller, en el que no solo iba a compartir herramientas con los demás, sino que también abriría su corazón, exponiendo su vulnerabilidad. Cada vez que comenzaba a escribir, se encontraba con la misma traba, la voz crítica que resonaba en su interior, recordándole todos los fracasos pasados. No tienes la experiencia suficiente, murmuraba. No puedes ayudar a nadie si no te has solucionado a ti mismo. Pero allí, en medio de sus dudas, Miguel empezó a identificar una iluminación, su experiencia de vida, incluso sus fracasos, podían ser su mayor fortaleza. No era un maestro terminado, sino un aprendiz en camino, y ese enfoque honesto podría resonar con los otros. Decidido, comenzó a esbozar la estructura del taller. Dividió la sesión en varias secciones que reflejaban su propio proceso de transformación, cada una era un espejo de su lucha personal. Se presentaría como una guía que va hacia adelante, compartiendo las herramientas que él había utilizado, así como las dificultades que aún enfrentaba. Para Miguel, eso representaba un cambio de paradigma. No se trataba solo de ser el experto, sino de ser un compañero en el viaje. Una vez que tuvo un esquema básico, sintió que se aliviaba una presión que llevaba sobre los hombros. La aceptación de su propia precariedad emocional era el primer paso para conectarse genuinamente con los demás. Decidió incluir ejercicios interactivos, esperando que cada participante se sintiera en un espacio seguro para compartir sus historias. La idea de crear un círculo de confianza lo llenaba de entusiasmo, ya que entendía que la vulnerabilidad sería un hilo conductor entre las vidas que cruzarían en este taller. Mientras acomodaba diversas diapositivas y material didáctico, sintió su mente vagar hacia cómo había pasado sus años de incertidumbre. Aquella inseguridad que había plagado su juventud se transformó en algo diferente. ¿Quién es Miguel sin esas inseguridades? El hombre que se sentaba allí había aprendido, no solo a sobrellevar, sino a crecer. Eso despertó en él el deseo de preguntarse, ¿qué otras lecciones no he reconocido? En los días siguientes, Miguel se dedicó a profundizar en su autoconocimiento. Aprovechaba cada instante libre para reflexionar sobre sus valores fundamentales. Buscó en su pasado esos momentos que lo habían moldeado, las veces que se sintió absolutamente perdido, y cómo navegó hacia nuevas direcciones. Comenzó a escribir anécdotas que incluiría en el taller, relatos que mostraran cómo las dificultades habían sido, en última instancia, catalizadores de su crecimiento. Sin embargo, cada revelación personal estaba acompañada de un peso, la expectativa de que los participantes no solo escucharan, sino que también se sintieran inspirados. La gran pregunta seguía pulsando en su mente, ¿realmente podría lograr que otros viesen el valor en sus propias historias? La noche previa al taller, Miguel no pudo dormir. Se dio cuenta de que el silencio lo era todo, y también nada. Un torrente de inquietud lo mantenía despierto, preguntándose si había sido lo suficientemente claro en su mensaje, si su vulnerabilidad sería finalmente su mayor fortaleza o su peor error. En el fondo, una parte de él temía que lo que había planeado no pudiera materializarse en la realidad. Al amanecer, cuando la luz dorada del sol se coló por la ventana, una nueva resolución se apoderó de él. Este día no es solo una prueba. Es una oportunidad. Con esa idea calando profundamente en su ser, se vistió y se preparó, dispuesto a abrazar no solo a los que participarían en su taller, sino también sus propias incertidumbres. La combinación de nervios y esperanza latía en su pecho. Pero antes de salir, una última pregunta atravesó su mente. ¿Y si en ese taller descubría algo que lo empujara a confrontar no solo sus anhelos, sino también sus miedos más profundos? En ese momento de incertidumbre, un pensamiento brillante atravesó su mente, el verdadero viaje apenas comenzaba, y el eco de sus dudas continuaba, insinuando que tal vez había más en su historia por descubrir de lo que alguna vez había imaginado.
Miguel llegó al centro de convenciones con un nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia la sala lo acercaba no solo a un grupo de desconocidos, sino también a la confrontación de sus propios miedos. La iluminación del lugar era intensa, pero su mente capturaba la sombra de sus dudas, como si cada luz ampliara la magnitud de su vulnerabilidad. Al abrir las puertas, se encontró con un espacio que combinaba una energía vibrante y un palpable nerviosismo. Algunos asistentes ya habían llegado, y su mirada inquieta escaneaba la habitación, buscando puntos de conexión. Miguel trató de recordar su propósito, no se trataba de él, sino de las historias que cada uno compartía. Se trataba de crear un espacio donde las experiencias pudieran entrelazarse. Con la voz temblorosa, Miguel se presentó. Mientras hablaba, sintió que la primera barrera de su autocrítica comenzaba a desmoronarse. Compartió una de sus experiencias más difíciles, un momento crítico de su vida donde había sentido que todo se desmoronaba. Notó cómo algunos asistentes asintieron en solidaridad. Era un indicio de que su vulnerabilidad empezaba a generar un entorno propicio para el intercambio. A medida que el taller avanzaba, implementó ejercicios grupales. La dinámica inicial era romper el hielo, pero pronto se dio cuenta de que cada ejercicio desencadenaba revelaciones inesperadas. Miguel observaba a sus participantes dejar caer capas de apariencia. Las historias de pérdidas, fracasos y resiliencia llenaron el aire, desmantelando las murallas que, hasta ese momento, habían mantenido sus traumas en silencio. Momentos de risa compartida se batieron con momentos de profunda introspección. En medio de todo esto, hubo un ejercicio que le costó más que los demás, uno en el que los participantes tenían que escribir cartas a su yo del pasado. Miguel sintió el peso de las palabras que aún no había expresado, de las cartas que nunca escribió a su ser más joven. Mientras impulsaba a los demás a abrir su corazón, se topó con la posibilidad de hacer lo mismo. ¿Qué le diría a ese Miguel perdido y asustado de años atrás? La sala se llenó de susurros y lágrimas. De repente, la realización golpeó a Miguel con fuerza, cada historia, cada fragmento compartido, no solo lo unía a sus participantes, sino que también lo conectaba más profundamente con su propia esencia. En el acto de guiar a otros, se estaba guiando a sí mismo. La energía en el taller comenzó a transformarse. Y cuando Miguel preguntó a los asistentes sobre sus aprendizajes, cada respuesta provocó un eco en su interior. Comenzó a ver su propia transformación reflejada en ellos. El miedo que había sentido antes de entrar se desgastaba. Ahora compartía no solo sus herramientas, sino también un sentido renovado de confianza. A pesar de esta progresiva claridad, al final del taller, una voz en su mente continuaba cuestionándolo. ¿Podía realmente considerar que su experiencia era suficiente? Mientras los participantes se dispersaban, agradeciéndole sus aportaciones, Miguel sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. ¿Fue este el final de su viaje, o había abierto una puerta que lo conduciría hacia una nueva etapa de crecimiento y descubrimiento? En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo con el que había perdido contacto. Las palabras resonaron poderosamente en su mente. Miguel, ¿estás listo para un nuevo desafío? La oportunidad de cambiar tu vida aparece cuando menos lo esperas. Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió frente a una bifurcación. Lo que había logrado hasta ahora era solo el principio. Ambos caminos brillaban ante él, pero solo uno lo llevaría a descubrir el potencial que aún no había tocado. ¿Qué decisiones tomaría a partir de aquí? La tensión se acumulaba, sugiriendo que un nuevo viaje estaba a punto de comenzar, uno que lo llevaría a confrontar verdades aún más profundas de su identidad. Miguel se despertó una mañana, sintiendo que la bruma de la incertidumbre empezaba a disiparse. Había pasado semanas desde el taller, y a pesar de las dudas que aún lo acechaban, había logrado establecer vínculos genuinos con algunos miembros de su comunidad. La confianza, que antes parecía una meta lejana, se había convertido en una base sólida sobre la que construir su futuro. Había comenzado a trabajar en el proyecto de revitalización del pueblo,
un esfuerzo que prometía no solo transformar lugares físicos, sino también recuperar la esencia del espíritu comunitario que había asistido a su infancia. A medida que avanzaba, Miguel se dio cuenta de que su verdadero aprendizaje no había sido solo sobre habilidades o estrategias, sino sobre la importancia de la vulnerabilidad y la conexión humana. Una preocupación constante seguía pendiente: ¿sería capaz de soportar el peso de sus propias decisiones cuando el panorama se tornara difícil? Con cada paso, se sentía más seguro. Había desarrollado proyectos de capacitación en habilidades prácticas y emocionales, y el interés que había generó un ambiente cálido en el pueblo. El día de la inauguración del primer taller de habilidades llegó, y Miguel se sintió nervioso pero emocionado. Se encontró frente a un grupo más grande de lo que había anticipado. La sala estaba llena de rostros familiares y desconocidos, todos ellos deseosos de aprender y reconstruir sus vidas. Era un reflejo de sus propios inicios, la búsqueda de pertenencia, el anhelo de pertenecer a algo más grande. Hoy no solo aprenderemos habilidades prácticas, empezó, su voz resonando con seguridad. Hoy nos apoyaremos entre todos. Aprenderemos a levantar nuestras voces, a compartir nuestras historias, y a reconocer que, aunque cada uno de nosotros tiene un camino diferente, podemos encontrarnos en el mismo viaje. En ese momento, Miguel entendió que su propósito había evolucionado. Ya no se trataba solo de ayudar a su comunidad o de validar su valor, se trataba de crear un diálogo honesto y profundo. Mientras las sesiones transcurrían, Miguel se sintió como un facilitador en lugar de un líder, un compañero que caminaba junto a ellos. El intercambio de experiencias creó una energía palpable, y cada paso que daban lo acercaba más a la plenitud de su propia identidad. El temor al fracaso empezaba a desvanecerse, y cada historia compartida se convertía en un ladrillo que cimentaba su creciente confianza. Una tarde, mientras cerraba la sala después de otra sesión exitosa, una apreciación profunda lo invadió. Culminar un ciclo de lucha personal con un impacto significativo en la vida de otros era un logro más poderoso que cualquier éxito anterior en el mundo empresarial. Los ecos de gratitud que resonaban en su mente se abrían paso como un halo de luz. Por primera vez en años, Miguel se sintió orgulloso de quién era, de lo que había logrado superar y construir. La transformación que había experimentado se hizo evidente no solo en él, sino en las sonrisas de los que participaban. Había empezado como un hombre marcado por su pasado, y ahora se erguía firme como un hombre íntegro, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Una comunidad unida empezaba a forjarse, respaldada por el aliento fresco de un futuro prometedor. Miguel supo que su viaje apenas había comenzado. La realización personal que había alcanzado lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar nuevas oportunidades y a contribuir continuamente a su comunidad desde un lugar de autenticidad. Había aprendido que el verdadero éxito no radica solo en el estatus o la riqueza, sino en la capacidad de conectar, sanar y avanzar, para que juntos pudieran construir un hogar donde las raíces y los sueños florezcan. Aprovecha este momento de crecimiento en tu vida, en el camino de la superación, cada paso cuenta. Si quieres ser parte de nuevas historias, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre la transformación de Miguel, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.